Bendito Dios, damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor, por las misericordias que nos muestras cada día, Señor. Tu palabra dice que son nuevas para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque podemos escuchar tu voz, Señor, porque podemos entrar a tu misma presencia, porque podemos, Señor, participar de tu vida, Señor, en nuestra vida. Gracias, Cristo Jesús, por la obra redentora a favor nuestro, Señor, porque nos redimiste de todo pecado y de la maldición del pecado. Nos has dado nueva vida, Señor, y tenemos también ahora la esperanza de la vida eterna, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por revelarnos tu palabra, por guiarnos cada día, por ser nuestro amigo, consejero, por ser nuestro consolador, que nos guía cada día a cumplir ese propósito con el cual tú nos diseñaste, Señor. Ponemos toda nuestra confianza en ti, descansamos en que tú eres, Señor, quien nos sustenta y quien nos guarda hasta el día de tu regreso, Señor. Bendito eres por siempre, te adoramos y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como en cada doctrina que hemos venido aprendiendo, revisamos también cuál es la trascendencia de esa doctrina en nuestra vida. Es decir, todo lo que ocurrió, a mí me gusta decirlo de esta manera, no se trata únicamente de hacer una revisión histórica, de validar los hechos, de decir, ay, qué bonita historia que se quedó ahí en el pasado, sino entender cómo lo que Dios nos permite conocer acerca de Él por medio de su palabra, pues tiene un significado real y vivo para nosotros el día de hoy, ¿sí? La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que todo lo que está escrito para ejemplo nuestro, para que nosotros podamos aprender, para que nos podamos preparar. Y en ese sentido, bueno, los acontecimientos que ocurrieron en la vida de Cristo, pues tienen una significancia mayor para nosotros, ¿no? Hemos estado escudriñando acerca de la verdad de la resurrección de Cristo. Vemos cómo esto nos trae pues una certeza bastante grande respecto a las promesas que el Señor nos hace. Eh, Podemos confiar en que Dios mismo fue quien vino a esta tierra a llevar a cabo una obra redentora a favor nuestro, pero también vemos pues que Él se levantó de los muertos, lo cual nos puede dar a nosotros también la certeza de la victoria que Él tuvo sobre la muerte y que es la misma que Él nos ofrece ahora a nosotros. Entonces, es una lección súper significativa porque es algo también con lo que todos los seres humanos lidiamos y que muchas veces nos causa tanto temor, que es la muerte, ¿sí? Todos alguna vez en nuestra vida hemos experimentado la pérdida de un ser querido, de un familiar, de un amigo, eh, algunos mucho más sentidos que otros, probablemente por la cercanía de la relación. Y cuando eso ocurre, pues normalmente nos quedamos con un sentimiento de separación, de dolor, con muchas dudas de, bueno, ¿dónde estará mi familiar, mi amigo? ¿Qué habrá sido de él? Y pues vemos cómo finalmente una realidad a la que nos enfrentamos todos los seres humanos, sobre todo antes de tener claridad respecto a este tema, es ese temor de la muerte. La palabra de Dios dice en el Salmo 116:15 que mucha valor o que una alta estima está delante de los ojos del Señor por la muerte de sus fieles, es decir, cada uno de nosotros al morir, eso es algo que el Señor atesora, que el Señor le da un alto valor. Y
yo espero que también en ese sentido, con lo que vayamos estudiando en esta mañana, pueda cambiar nuestra perspectiva acerca de este tema tan importante, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que necesitamos saber, espérenme porque creo que aquí me salté. Sí, ay, denme un segundo. No sé por qué no me permitió compartir. Ya está, ahora sí. Les voy a compartir esta diapo antes de pasar a ese punto. La pregunta del millón, ¿por qué le tenemos temor a la muerte? ¿Sí? Y bueno, hay varias respuestas a ello. Una de ellas, y creo que de las más importantes, es que la muerte para nosotros representa un misterio, es algo desconocido de manera normal. Hay muchas explicaciones respecto a la muerte. Hay quienes dicen, bueno, al morir ahí se terminó todo y no hay nada más después. Digamos que son tres grandes posturas las que hay respecto a la muerte, ¿no? Esta es la primera, en la muerte se termina todo y no hay más. La segunda es, pues no hay una muerte como tal, sino que cada muerte es un renacimiento, que esta es la postura, digamos, que tiene hoy mucho auge a partir de lo que son las religiones orientales, eh, como el budismo, el hinduismo, y pues derivado de ello también todo lo que es la nueva era. Entonces, no mueres, sino que cada vez que pasas, dicen, de este plano, vas a iniciar nuevamente una vida. Y eso en cierto sentido, como se ha adoptado aquí en Occidente, pues pareciera como bien padre, ¿no? Porque pues pasamos de una vida a otra y a otra y a otra, y cada vida además pareciera ser como una oportunidad de hacer mejor las cosas. Sin embargo, lo que plantea esta ideología en su origen, es decir, en el pensamiento oriental, no es necesariamente una oportunidad, sino que cada vida realmente tienes que como pagar lo que hiciste mal en las vidas anteriores. Entonces es más bien como una deuda que no se termina, ¿no? Cada vida a la que llegas trae, ahí sí entra este término del famoso karma, ¿no? No se aplica como se hace ahora de, si haces algo mal, pues vas a tener el resultado de eso mal con un mal también que viene a ti, sino que el karma realmente lo que significa es que todo lo que hagas malo en esta vida se te va a cobrar en la siguiente. Y entonces, en ese sentido, pues todo el mundo traería como una deuda interminable de cosas acumuladas de vidas pasadas. Entonces, yo muchas veces digo, bueno, si apenas si podemos con las cosas de esta vida, súmale encima todas las de las vidas pasadas, pues está canijo. La verdad es que termina siendo un círculo, desde mi perspectiva, muy desesperanzador, porque tienes tú mismo que estar haciendo esfuerzos grandes por ir en contra de aquello que pues traemos todos los seres humanos, que es la naturaleza de muerte, la naturaleza caída, ¿no? Pero bueno, ese es el segundo postulado, y el tercero es la resurrección, es decir, hay una vida más allá de la muerte. Sin embargo, bueno, lo que trae como consecuencia el hecho de que la muerte sea misteriosa y desconocida es un temor. Hay mucha aprensión porque realmente quienes no tienen esa certeza de qué es lo que se van a encontrar después de la muerte, pues entonces eso genera un miedo espantoso, ¿no? ¿Qué tal si realmente no todas las cosas terminan en la muerte? ¿Qué tal si efectivamente no hay una reencarnación? O incluso qué tal si no hubiera una vida después de la muerte. Entonces, es muy, muy importante que haya en nosotros una certeza de lo que va a haber después de la muerte. Hay un libro, no sé si se los he recomendado antes, pero hay un libro que se llama A un latido de distancia. Es un libro muy pequeñito, se lee muy rápido,
pero donde justamente el postulado inicial es este, o sea, ok, hay muchas teorías distintas de lo que ocurre después de la muerte. Por simple lógica, no todas pueden ser ciertas, ¿no? ¿Por qué? Porque son contradictorias una con otra. O se termina todo en la muerte o hay vida después de la muerte. Y una de las dos es cierta, pero no ambas, ¿sí? Eh, y hay un juicio después de que morimos, delante de Dios, o se da este ciclo de reencarnación interminable. Y vuelvo a repetir, ¿no? Y una o la otra son ciertas, pero no ambas pueden ser ciertas. Entonces, lo interesante en todo esto es que nosotros podemos tener la certeza de que lo que creemos es realmente la verdad. Recuerden que aquí no se trata de que la realidad se adapta a lo que yo creo, sino que la verdad es lo que coincide con la realidad. Y en ese sentido, pues más nos vale el poder saber cuál es esa realidad, ¿sí? El segundo punto es que tenemos que afrontar la muerte solos, ¿sí? Probablemente si pudiéramos ir juntos en grupo para afrontar los misterios de la muerte nos daría un poco más de valor, ¿no? Pero incluso para las personas que mueren en grupo, pues cada uno tiene que afrontar la muerte de manera solitaria. Eh, el tercer punto es que quedamos separados de nuestros seres queridos. Esta es una de las cosas que pues más dolor nos causa, ¿no? Si estamos quizá en una situación donde estamos conscientes de que falta poco tiempo para nuestra muerte, uno de los dolores más grandes es pensar en a quién estoy dejando, la situación en la que lo estoy dejando, porque también en ese sentido, pues traemos la carga de decir, es que tal persona depende de mí, ¿no? Y el sentir que somos, pues hasta cierto punto indispensables para otras personas. Y por supuesto, quienes nos quedamos en esa separación, pues también sentimos la ausencia de la persona que se va. Otra cosa que ocurre es que con la muerte nuestras esperanzas y sueños tienen un fin, es decir, ya después de que morimos no hay continuidad a todas las cosas que en un momento dado queríamos realizar en esta tierra. Y por último, algo que sabemos que es una realidad es que la muerte es inevitable, aún con todos los avances científicos que hay. Es algo a lo que nos tenemos que enfrentar y nos damos cuenta que este ha sido un tema pues tan trascendente en la vida del ser humano que es también algo con lo que continuamente está buscando luchar o mejorar, ¿no? Al grado que hoy, pues lo que ha hecho la tecnología es tratar, uno, de prolongar la vida y no solo prolongarla, sino tratar que el tiempo, el mayor tiempo que estemos en esta tierra sea en las mejores condiciones, y me refiero a físicamente hablando, a nuestro cuerpo, pero también la otra parte es que hay muchos intentos ya por hacer trascendental la vida de una persona y eso, bueno, si han tenido la curiosidad de investigar un poco, algo de lo que ya está siendo una realidad es la posibilidad de guardar, digámoslo así, todos nuestros recuerdos, toda como la parte mental de nosotros en alguna especie como de, vamos a llamarle disco duro, ¿no? Como en un, como si la trajéramos pues en un USB y que eso en un momento dado pueda ser insertado en, pues en alguien más, ya sea un alguien biológico o un alguien tecnológico, ¿no? Un robot o alguna especie de este tipo, como para preservar y prolongar la vida. Es muy interesante cómo todo esto, y esto es un tema aparte, no me voy a meter mucho, pero es un tema, la verdad, muy, muy interesante, cómo todo este deseo de trascender la muerte ha llevado al ser humano a lo que se conoce como el transgenerismo o el transhumanismo, es decir, a trascender las limitaciones físicas, biológicas que tenemos los seres humanos. Y esto, pues la verdad es que se percibe que vaya a traer más complicaciones que realmente satisfacción. Pero bueno,
Les repito, ese es otro tema. La realidad es que traemos un tema ahí muy interesante con la muerte y el temor a la muerte. Ahora, nosotros podemos ser libres de ese temor cuando entendemos que la muerte ya ha sido vencida, ¿sí? Y esta es la parte trascendental para nosotros de la obra de Cristo, ¿sí? No solamente al morir, sino el hecho de que Él haya resucitado. Si nosotros recordamos el episodio cuando Cristo está con María y Marta, las hermanas de Lázaro, ¿sí? Él les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y esta es una promesa única en toda cosmovisión humana, ¿sí? A lo que voy es, ninguna otra cosmovisión, incluso esta cosmovisión oriental de tener este ciclo de reencarnaciones, lo que busca no es el prolongar la vida o el garantizar una vida eterna. Cuando nosotros nos metemos a investigar un poco más acerca de los postulados de este tipo de religiones, lo que nos encontramos es que todo este ciclo de reencarnaciones finalmente va a tener un fin en lo que se conoce como el nirvana, y el nirvana no es otra cosa que la extinción del ser. O sea, tantas reencarnaciones y tanto procurar ser mejor para terminar desapareciendo. Esos son los postulados fundamentales de las religiones orientales, ¿sí? Por eso es que yo digo que la única cosmovisión realmente que abraza la posibilidad de una vida más allá de la muerte es la cosmovisión cristiana, ¿sí? Porque ahí sí nos habla de un concepto que incluso nuestra mente limitada no puede entender, que es la vida eterna. ¿Qué es eternidad? Eso como cuánto va a durar, unos 1000 años o unos 100,000 años. Y cuando nos damos cuenta que podemos sumarle ceros y ceros y ceros, y eso es algo que no va a terminar, decimos, wow, y entonces, ¿qué voy a hacer con tanto tiempo? ¿No? Y pues se nos pueden venir a la cabeza muchísimas cosas que desearíamos hacer y aún así no terminaríamos de explicar o de entender las posibilidades tan infinitas que nos da el tener una vida eterna, ¿sí? Sin embargo, esa es la garantía que tenemos nosotros por el hecho de que Cristo haya resucitado. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:10, que dado que Cristo Jesús es nuestro Señor y que Él ha resucitado, también nosotros vamos a resucitar. Dice, mas ahora es manifestada por la venida de nuestro Salvador Jesús, el Cristo, el Mesías, el cual asimismo anuló la muerte. Fíjense qué palabra tan fuerte, anuló. ¿Qué significa anular? Quitó la muerte, eliminó la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por el Evangelio. Otra versión dice la inmortalidad por el Evangelio. El hecho de que Cristo haya resucitado no únicamente quita todo poder a la muerte, lo cual, vuelvo a repetir, es una garantía enorme para nosotros, sino que además quita toda incorrupción de pecado. Recordemos nosotros que a la entrada del pecado al mundo trae como consecuencia la muerte, pero digamos que como pasos intermedios antes de una muerte definitiva, de una muerte eterna, lo que trae es desgracia, enfermedad, dolor, desgaste, envejecimiento, todo eso es incorrupción, es el resultado del pecado en el mundo. Pero cuando nosotros recibimos la vida de Cristo, esa vida
echa por tierra toda esta incorrupción y toda la muerte, ¿sí? Y ciertamente la muerte física es inevitable. Es decir, todos nosotros vamos a morir. Este cuerpo tiene que morir. Pero la muerte no es permanente para quienes han confiado en Cristo. Esa es una de las promesas que nosotros recibimos. De hecho, les voy a invitar, vamos a leer Primera de Corintios 15, que este es el capítulo por excelencia acerca de la resurrección. No únicamente habla acerca de la resurrección de Cristo, como lo hemos venido escudriñando, acerca de la veracidad de que esto ocurrió y de todas las personas que lo atestiguaron, sino que además habla acerca de la trascendencia de eso para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a empezar a leer desde el verso 14, que hemos repetido varias veces. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. El hecho de que Cristo no resucitara tiene implicaciones pues muy graves, si ese fuera el caso. Y esto es lo que está explicando Pablo en este capítulo. Verso 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si solamente esperamos en Cristo, pero Él no resucitó, pues entonces, pobrecitos de nosotros, porque estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no ocurrió. Pero empieza aquí lo importante. Mas ahora, verso 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Esto lo vamos a estudiar a fondo el fin de semana, a qué se refiere con esto de primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte, perdón, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ok, cuando Dios crea a Adán, el anhelo en el corazón de Dios es que Adán nunca muriera, es que él pudiera haber sido eterno. Pero algo que ahora nosotros podemos entender es que en el momento en el que Adán decide, por decirlo así, independizarse de Dios, separarse de Dios, él se está separando de la fuente de vida. La consecuencia lógica de separarte de la fuente de vida es la muerte. ¿Sí? Cuando nosotros le decimos, sabes que Dios, no quiero nada contigo, la consecuencia lógica es que nosotros vamos a morir. ¿Por qué? O sea, muchos piensan, es que es el castigo de Dios. No, o sea, es una consecuencia natural. Yo lo explico de una manera muy sencilla pensando en un foco. Si yo tengo un foco y no lo tengo unido a un socket donde está llegando la energía, pues evidentemente ese foco va a estar apagado y es al momento en el que yo uno ese foco a la fuente de energía que ese foco va a irradiar luz. Pero si yo vuelvo a retirar ese foco, no quiere decir que ya recibió vida y entonces lo puedo quitar. No. La condición es que tenemos que permanecer unidos a Dios para que haya esa vida en nosotros. Entonces, al momento de Adán pecar, por eso explica la palabra de Dios, que así en Adán entra la muerte y en consecuencia todos los que somos descendientes de Adán, pues nacimos en muerte espiritual. Pero la promesa es que así como en Adán todos mueren, dice también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes? Pues quienes deciden aceptar el regalo de Dios de la vida, que es por medio de Cristo. Verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden.
Cristo las primicias. Cristo fue el primero en resucitar. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero que no habían resucitado antes, pues él, a Lázaro, por ejemplo, y en la antigüedad también hubo otros profetas que resucitaron. Sí, claro. Cristo fue el primero que se levantó de la muerte por sí mismo, por sus méritos, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que por cuanto él era santo, la muerte no le pudo retener. En el caso de Lázaro y de los previos resucitados, fue el poder de Dios trayéndolos de nuevo a vida, ¿sí? Entonces dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, pero dice, ¿cuándo? En su venida. Nuestra resurrección corporal va a ser en la venida de Cristo. Esto es muy importante, ahorita lo vamos a seguir revisando con otros versículos. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo dice que será destruido, es la muerte. Solamente Dios tiene la potestad de destruir la muerte. Voy a seguir avanzando. Aquí ahorita vamos a regresar a Corintios 15. Aunque nosotros somos redimidos, justificados, santificados y hemos sido adoptados como hijos de Dios en esta vida, aún tenemos que alcanzar todos los derechos de nuestra adopción. Es decir, no somos rescatados únicamente para vivir una vida padre, una vida, no sé, agradable, de aquí a que muramos y entonces ya, o sea, Cristo nos rescató solo para tener una vida, una buena vida, ¿no? Sino que lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 8, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser redimido. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Entonces, la obra completa de Cristo no únicamente es para nuestra vida terrenal, sino que también abarca nuestra vida espiritual, es decir, más allá de la muerte, nuestra vida eterna. Vamos al verso 23 y 24, ahí mismo en Romanos 8. Bueno, voy a leer desde el 22. Porque sabemos, dice, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué es lo que esperamos? La redención de nuestro cuerpo. Es decir, la obra aún no está terminada porque falta como el toque final. O sea, Cristo ya nos dio una nueva vida en nuestro espíritu. Por lo tanto, nosotros, al recibir la vida de Cristo en nosotros, somos capacitados para vivir en buenas obras, para guardar los mandamientos del Señor, como aprendimos en la lección pasada, para tener una nueva vida. Sin embargo, todavía está pendiente la redención de nuestro cuerpo. Por eso decíamos que la salvación es importante entender que se da en tres partes. La salvación del espíritu es inmediata. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, recibimos su vida en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es salvo. La salvación de nuestra alma se va dando a lo largo del tiempo, ¿sí?
Eso es lo que conocemos como la santificación y que también escudriñamos muchísimo en la clase pasada, en el tema pasado, ¿sí? Pero la redención de nuestro cuerpo, la salvación de nuestro cuerpo, eso va a suceder en la venida de Cristo. Para quienes estén muertos, como ahorita vamos a revisar, es cuando se levanta el cuerpo de la tumba. Y para quienes estemos vivos, es el arrebatamiento. En ese momento se da la redención de nuestro cuerpo, como ahorita vamos a revisar, ¿sí? Verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Es decir, si ya hubiéramos nosotros sido salvos también en nuestro cuerpo, si ya lo estuviéramos viendo, entonces ¿para qué lo esperamos? Es lo que dice Pablo, por lo que alguno ve a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa es la importancia añadida de la resurrección de Cristo. No únicamente fuimos perdonados de nuestros pecados y estamos a cuentas con Dios, sino que también hemos heredado un cuerpo que vivirá para siempre, un cuerpo glorificado. Esto quiere decir que un día experimentaremos la glorificación plena. Nosotros vamos a recibir nuevos cuerpos, cuerpos que no sufrirán dolor, que no tendrán que soportar quebrantos ni enfermedades, que es lo que comentábamos, pastora. Esa es nuestra herencia futura. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Así también es la resurrección de los muertos. Vamos a leer 1 Corintios, regresamos nuevamente. Vamos a leer desde el verso 35 en el capítulo 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Nos pone aquí un ejemplo, dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Nos está hablando acerca de una semilla. Dice, lo que nosotros, por poner el ejemplo de un aguacate, ¿no? Nosotros no sembramos un aguacate para cosechar un aguacate. Lo que sembramos es la semilla del aguacate y esa semilla, una vez que sembrada, lo que dice es que se tiene que morir. Vamos a seguir leyendo. Verso 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Este verso es muy interesante. Dice, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también dice la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Nuestro cuerpo físico está corrupto. Y si se dan cuenta, de manera muy semejante a lo que ocurre con esa semilla que es sembrada bajo la tierra, también nuestro cuerpo cuando muere es sepultado bajo tierra, ¿sí? Esto como vamos a llamarle una analogía acerca de esta siembra que está hablando la palabra. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Y aquí cuando habla de animal, la palabra griega que se utiliza es la palabra ánimas, entonces se refiere al alma, no está hablando de un animal, pues como los que nosotros conocemos, ¿no? O sea, un animal de 4 patas, sino se siembra, dice, un cuerpo almático, por decirlo así. Dice, pero resucitará un cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante, es decir, un espíritu que da vida. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es decir, espiritual. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, traeremos también, pero aquí ojo, está hablando a futuro, la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando habla de no todos dormiremos, se refiere a que no todos vamos a morir. ¿Por qué dice esto? Pues porque va a haber quienes recibamos, estando vivos, a Cristo en su regreso. Ahorita vamos a pasar esa parte. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias, dice, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Este capítulo nos da la certeza acerca de que nosotros, durante el tiempo que estemos en esta tierra, pues aún vamos a estar sujetos a la corrupción del cuerpo, a enfermedades, a padecimientos, como lo seguimos viendo, ¿sí? Y por supuesto, va a llegar el momento en que todos vamos a morir, si no es que antes viene el Señor y nos haya todavía vivos y le recibimos vivos. Sin embargo, esto es como lo esperado para todo ser humano, y a veces creo que como cristianos nos llega a conflictuar el pasar por ciertas enfermedades y que necesariamente esperamos que el Señor nos sane, y cuando no viene esa sanidad nos venimos abajo y no entendemos qué es lo que está pasando. Y la palabra de Dios nos hace entender, pues, que la muerte es algo por lo que vamos a tener que pasar. Y la única excepción a que muramos es el hecho de que estemos vivos cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Pero fuera de eso, todos tarde que temprano vamos a morir, sea por un accidente, sea por una enfermedad, sea por vejez, por cualquier motivo, vamos a morir. Lo que tiene que cambiar es nuestra perspectiva acerca de ello. El Señor tiene el poder para sanarnos, por supuesto que lo tiene, pero también tenemos que entender que la palabra de Dios habla de que hay diferentes motivos para la enfermedad, y hay enfermedad que es para muerte, ¿sí? Y hay enfermedad que es para la gloria de Dios, y hay enfermedad que es consecuencia del pecado. Y lo importante de entender de qué enfermedad se trata en el caso particular de cada uno es para que, si yo entiendo que la enfermedad que tengo es causada por el pecado, pues me ponga a cuentas con Dios. Y que si yo entiendo que es enfermedad para muerte, yo esté preparada
para decirle, Señor, yo sé que esto es solamente una transición, un paso hacia la vida eterna, hacia estar contigo. Y yo sé que todo lo que yo deje, familiares, amigos, recursos, lo que sea, es algo que queda en tus manos, ¿sí? Voy a seguir avanzando en este sentido. Es una verdad que nosotros podemos adoptar y esperar, que tenemos una vida eterna, que esta es una promesa inamovible de parte del Señor. La promesa de Dios no es que vamos a vivir en esta tierra eternamente. Y a veces nos aferramos demasiado a las cosas de esta tierra, ¿sí? Pero la promesa de Dios es que vamos a tener una vida eterna. Eso es lo que se conoce como la herencia incorruptible, de lo que habla Pedro. Vamos a leer Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Verso 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? La vida eterna. ¿En qué está cimentada esa esperanza? Ah, pues en la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿sí? Así como Cristo resucitó, nosotros podemos confiar que resucitaremos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. Entonces la salvación ya se dio o no se dio, vuelvo a repetir. La salvación de nuestro espíritu ya está. Pero nuestro cuerpo, nuestra alma está siendo salva y nuestro cuerpo va a ser salvo en el tiempo postrero. ¿Sí? Por eso es que cuando nuestra esperanza es esta, lo siguiente que dice Pedro es, en lo cual vosotros os alegráis, verso 6, aunque ahora dice por un poco de tiempo si es necesario, y a un poco de tiempo le puede llamar a 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 70 años. 100 años, un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, esa es nuestra esperanza, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Se dan cuenta? La salvación de las almas es un proceso en el cual estamos a lo largo de toda nuestra vida. Y esperamos también esa manifestación gloriosa en nuestro cuerpo. Un cuerpo glorificado. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es nuestra esperanza. Tendremos cuerpos perfectos en un mundo perfecto. Sin embargo, para que esto suceda, lo que dice Pablo en Primera de Corintios que ya leímos, es que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que lo mortal se vista de inmortalidad. Esto va a ocurrir cuando seamos redimidos, y es la promesa que tenemos a causa de que Cristo resucitó. Cuando nosotros leemos todo esto acerca de una nueva vida,
de una nueva tierra en la cual viviremos sin todo esto a lo que pues tristemente nos hemos acostumbrado, lo que es el dolor, la tragedia, la enfermedad y tantas cosas que experimentamos en este mundo, pues pensar en ese mundo realmente nos da una esperanza. Nos preguntamos, bueno, ¿cuándo va a empezar esa vida eterna? ¿Cuándo vamos a obtener nuestros cuerpos resucitados? ¿Será que nuestros seres amados en Cristo ya los tienen, quienes se nos han adelantado y están con el Señor? ¿Recibiremos estos cuerpos nuevos que nos han prometido inmediatamente al morir o tendremos que esperar en la tumba o en otra parte hasta que Cristo regrese? Bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto, el tiempo de nuestra resurrección. Y lo primero que vamos a leer es la promesa que también el Señor Jesucristo hizo a sus apóstoles y también pues es extensiva a nosotros antes de ir a la cruz. Y el Señor Jesús les dijo, no dejes que se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Entonces dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, del verso 1 al 3. En este pasaje nosotros vemos la promesa de Jesús de regresar por aquellos que han creído en él. Por eso recordamos lo que dice 1 Corintios 15:20. Cristo que ha resucitado de los muertos es primicias de quienes durmieron. Él es el primero en recibir un cuerpo espiritual y todos los que confían en él están después de él como en una fila para recibir también su propio cuerpo incorruptible. Pero cada uno dice en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo, dijimos cuándo, en su venida, ¿sí? Primera de Corintios 15:23, ya lo habíamos leído. Entonces la palabra de Dios nos habla acerca de que hay un orden o un tiempo para la resurrección de los creyentes. Nos habla Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52. Nos dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es la esperanza que estamos teniendo nosotros acerca de un cuerpo glorificado. Y dice que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, cuando los muertos sean resucitados incorruptibles y nosotros seamos transformados. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que también habla acerca de este tema. Ok. Voy a leer desde el verso 13 y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra de Dios habla acerca de los que duermen cuando se refiere a quienes han muerto en Cristo y hace una diferenciación cuando está hablando acerca de quienes mueren sin Dios. De ellos se refiere a que están muertos, ¿sí? Ok, repito, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿De quién habla? De quienes no han recibido a Cristo como Salvador. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde los traerá? A mí esto me impresiona. Vemos que Cristo está en el cielo. Y si nosotros creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nos está hablando de que Cristo va a regresar y junto con él vienen aquellos que durmieron en él. Por lo cual, dice, os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no seremos antes que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo creo que eso va a ser glorioso. Vienen estos espíritus que están en la presencia de Dios, vienen junto con el Señor y sus cuerpos son resucitados, pero ya en cuerpo glorioso, para encontrarse con el Señor en el aire junto con aquellos que hayamos quedado para ese tiempo. Dice el verso 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos que fueron resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? Cristo es nuestra esperanza de que recibiremos una redención completa, espíritu, alma y cuerpo, para que nosotros podamos estar en su presencia. La palabra de Dios dice en Génesis 3:19 que fuimos hechos del polvo. Ahí le está hablando a Adán y le dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto nos está explicando qué es lo que ocurre con nosotros, espíritu y alma y cuerpo, al morir. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo, que es polvo, va a la tumba. Ese polvo se desvanece. Pues polvo eres y al polvo volverás. Sí, nuestro espíritu, la palabra de Dios dice que vuelve a Dios quien lo dio. ¿Qué ocurre entonces con el alma? Pues la palabra de Dios dice, sí, segunda de Corintios 5:8, nuestra alma se va para estar en la presencia del Señor. Si quieren acompañarme. Aquí está hablando Pablo. Ay, espérame, ¿qué les dije? Es que, perdón, entré a primera de Corintios. Segunda de Corintios 5:8, no sé qué les dije. Voy a leer desde el 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, es decir, mientras estamos vivos. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Aquí habla ya, cuando estoy ausente del cuerpo es que morí, y presentes al Señor. Si nos habla de que al estar nosotros ausentes del cuerpo, es decir, muertos, estamos presentes con el Señor, esto nos habla acerca de que las almas que mueren, digamos, con la confianza puesta en Cristo, son llevadas a la presencia del Señor. Por eso es que nosotros leíamos en Tesalonicenses que cuando Cristo regresa, viene junto con aquellos que murieron creyendo en Él. Todo esto finalmente, ay Dios, otra vez, denme un segundo porque me sacó. Es importante porque esto resuelve toda la problemática que nosotros estábamos viendo al principio y que se refiere a por qué nosotros en un momento dado le tenemos temor a la muerte. Sí. Entonces, con todo lo que hemos escudriñado ahorita, por el hecho de que Cristo vive, ocurren varias cosas. Primero, el misterio de la muerte es revelado. Esa muerte que ha sido misteriosa y desconocida para tantos, después de la resurrección de Cristo nosotros tenemos una certeza, algo que podemos saber que no hubiéramos sabido antes, y eso es que la muerte no es permanente. Cristo pasó por ella y trazó un camino que nosotros también podemos seguir, un camino hacia la vida eterna. Por lo tanto,
ese misterio de la muerte para nosotros que creemos en Cristo es un misterio que ya no existe más. La muerte es solamente una puerta que nos va a permitir tener acceso a la vida eterna. Número 2, no tenemos que afrontar la muerte solos. A pesar de que desde nuestra perspectiva podría parecer que sí, que seguimos solos, esto es solo una ilusión, porque la muerte y resurrección de Cristo nos muestran que su promesa no es vacía. Cristo dio el primer paso a la oscuridad de la muerte y allí Él nos espera con la luz de la vida para guiarnos a través de ella. No estaremos solos porque una vez que hayamos pasado esa puerta, nos espera el Señor de gloria. Otra esperanza que tenemos es que no vamos a estar permanentemente separados de nuestros seres queridos. Y esta es una esperanza bella que mucha gente no tiene. Que una vez que pierden a un ser querido en la muerte, y si la muerte para el mundo es ese problema que no tiene solución, y si la muerte efectivamente es todo se termina en la tumba, pues entonces sí es triste y dramático el no volver a ver a una persona a la que hemos amado. Sin embargo, esto también lo resuelve la resurrección en Cristo, porque Dios que conquistó la muerte a través de Jesucristo, también nos dice que nuestras relaciones de amor continuarán después de la muerte. Y la muerte nos puede separar temporalmente de nuestros seres queridos, pero la resurrección de Cristo nos vuelve a unir. Sí. Tan importante, por lo tanto, que nosotros podamos predicar este evangelio a la gente que amamos, para que tengan ellos la misma esperanza que nosotros tenemos de una vida eterna. Asimismo, nuestras esperanzas y sueños tienen un futuro. ¿Por qué? Por lo que les explicaba, cuando nosotros entendemos que vamos a tener una vida eterna, tenemos la posibilidad de pensar que nuestra vida tiene sentido, que todos nuestros sueños, todos nuestros planes, incluso todo el esfuerzo que nosotros hacemos en esta tierra y todas esas pruebas que pasamos y que parecen en un momento dado sin sentido, adquieren un nuevo significado a la luz de la esperanza de la vida eterna. Y por último, la muerte es inevitable. Sin embargo, es una transición a la vida eterna, solamente un paso más para que nosotros podamos llegar a la presencia de Cristo. Sí. Y aunque en la vida muchas veces no vamos a tener respuesta a todas las preguntas que podamos tener, la resurrección de Cristo sí responde a las preguntas más apremiantes. Sobre todo, nos garantiza una herencia incorruptible, que como vimos incluye un cuerpo resucitado, espiritual, que vivirá para siempre con el Señor y con nuestros seres amados. Esto solamente es posible porque Jesús conquistó la muerte y se levantó de la tumba. Y aunque no tengamos respuesta a todas nuestras preguntas acerca de nuestros cuerpos futuros, como veíamos, no podemos responder exactamente a todo, pero sí podemos tener la certeza de que nuestro hogar está en el cielo, así como Cristo también nos prometió que Él regresaría por nosotros para poder habitar en su presencia. Primera de Corintios, capítulo 2, dice, mas hablamos sabiduría, estoy leyendo versos 7 y 9 al 10. En misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó el Señor antes de los siglos para nuestra gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amen. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nuestra expectativa de una vida eterna
de estar en la presencia del Señor, gozándonos para siempre en un nuevo cielo, una nueva tierra que son creados y gobernados por el Señor. Es mucho más de lo que nosotros pudiéramos esperar en este mundo que está sujeto a corrupción, que está sujeto a muerte. Esa es nuestra esperanza viva, una esperanza firme. Dado que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros podemos confiar en que un día también resucitaremos con Él. Muy bien, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Hermana, mire, sí me quedó muy claro, ¿verdad? Que el cuerpo mortal va a la tumba y que el alma, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No me quedó muy claro, el alma también vuelve a Dios juntamente con el espíritu. El alma de aquellos que recibieron a Cristo como Salvador. Así es. Ajá, entonces el alma y el espíritu vuelven a Dios que los dio. Así De es. los hijos de Dios. Gracias a Dios, hermano. Gracias. Ok, gracias a Dios. Leslie, una pregunta. Sí. Cuando uno muere, ya entiendo lo que dices, pero mientras Jesús viene a la resurrección, ¿estamos en un sueño profundo podremos decir que estamos junto con Él? Existen esas dos posturas acerca de quienes mencionan que estamos efectivamente como en un sueño profundo esperando la resurrección. Lo que leíamos que menciona Pablo en 2 Corintios 5:8 es que en el momento en el que se está ausente del cuerpo estamos presentes al Señor, ¿sí? Es decir, llegamos a la presencia del Señor. Y también veíamos lo que dice 1 de Tesalonicenses 4, donde dice que cuando Cristo Jesús regrese, lo voy a volver a leer, denme un segundo, lo busco. Vean este verso, fíjense. Aquí está, es el verso 1 Tesalonicenses 4:14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá, ¿de dónde los traerá? Sí, de la tierra. De la presencia de Dios. ¿Sí? Sí. Los trae de la presencia de Dios, sus espíritus, digamos, para que se encuentren con su cuerpo, así es como yo lo he entendido. El cuerpo está en la tumba y el cuerpo es levantado, es resucitado, un cuerpo glorificado. Pero lo que viene con Cristo, o lo que dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿quiénes son? Pues quienes han creído. Los que murieron, ¿no? Los que murieron creyendo en Cristo. O sea, la palabra dormir y morir, se puede decir, tienen el mismo significado, así como lo aplica la Biblia, ¿no? Así es, pero les comentaba que específicamente habla acerca de los que durmieron cuando se refiere a quienes murieron teniendo su confianza en Cristo. Claro, salvo. Así es. Los que son hijos de Dios, en otras palabras. Exactamente. Así es. Entonces, yo, por ejemplo, sí me inclino más por esta segunda postura que habla acerca, no de que estamos como durmiendo, esperando en la tumba, no, lo que se queda en la tumba es el cuerpo, pero el alma, como yo lo entiendo de acuerdo a estos pasajes, es que el alma está en la presencia del Señor. ¿Sí? O sea, en el cielo. Sí, en la presencia del Señor. Ajá. Y los que no son creyentes, o sea, los que no son hijos de Dios, están, cuando mueren, están, ¿en dónde? ¿En el infierno? No, eso es lo que dice la palabra de Dios. Así es. Es que también se puede entender con lo que Jesús dijo del rico y Lázaro, ¿no? Sí, aunque, ¿qué ocurre? Cuando Jesús habla acerca del rico y Lázaro, esto fue previo a su venida. Entonces, ¿qué ocurre?
pues ciertamente el rico es llevado para tormento, dice la palabra de Dios, al infierno. Lázaro, dice la palabra de Dios que es llevado al seno de Abraham. Lo que yo he investigado al respecto es que el seno de Abraham era un lugar en el cual justamente, vamos a decir así, las almas de los justos, hasta antes, insisto, de la venida de Cristo, eran reservadas para el momento en el que durante la muerte de Cristo, que dice la palabra de Dios, Él baja a este lugar. Recordemos que lo que explica la palabra respecto al seno de Abraham es que es un lugar que únicamente estaba dividido del infierno por una gran cima. Cima se refiere a un abismo, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Dios habla acerca de la muerte de Cristo, dice que Él bajó a predicar el evangelio, ¿sí? Y entonces lo que se explica es que en el contexto judío, ese lugar donde estaban los justos antes de la venida de Cristo era el seno de Abraham. Era como un tiempo de espera. ¿A qué? A que justamente viniera Cristo a redimirlos. Pero ya con la redención que nosotros recibimos de Cristo, nosotros ya no pasamos al seno de Abraham, sino que directamente vamos a la presencia del Señor. ¿Sí? Sí, sí. No sé. Sí, Sí. o sea, cuando él habla lo de Lázaro, era porque todavía él no moría ni resucitaba. Así. Por eso hay un pasaje donde dice que bajó y dice, trajo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, ese proceso de que Lázaro fue al seno de Abraham era porque Cristo todavía no moría ni resucitaba. Ahora pues ya se da directamente ir y estar en la presencia de Dios, que vendría siendo el seno de Abraham, por decir algo, ¿no? Pero ahora es estar con él. Así es. Así es. Sí, así es como yo lo he entendido. Está en Sí, muchas Efesios gracias. 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ok. Hermana Leslie, entonces antes el seno de Abraham y y el infierno, o sea, sí me queda claro que estaba separado por esa cima, pero hoy día ya, ya hay una separación total entre el infierno y donde están los hijos de Dios en el cielo, ya hay una separación. Bueno, claro, es que el infierno se ha hablado justamente de que se halla en el centro de la tierra. Por eso habla de que Cristo descendió, se me fue ahorita la palabra, pero al centro de la tierra justamente, ¿no? A los infiernos. No sé si tienes a la mano esa cita, papi, la estaba buscando. Y por otro lado, lo que debemos entender es que la presencia de Dios se encuentra en el tercer cielo. Entonces, sí, efectivamente son lugares que están totalmente separados. ¿Al abismo no, Les? ¿Mandé? ¿Al abismo? Es al Seol, ¿no? Seol. Es que no estoy entendiendo. Si me lo quieren replantear. A la palabra que dijiste que se te había ido. Ah, ok. No, bueno, me refería justamente al centro de la tierra, que la palabra de Dios habla de que ahí es donde se encuentra el infierno. Es Efesios 4:9, continuidad, o sea, del 4:8, luego el 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Exactamente. Y el que descendió es el mismo que también subió, primero bajó y luego subió por Así encima es. de todos los cielos para llenarlo todo. Correcto. ¿Sí? Entonces, ahí ¿Seol es donde es hace mención. infierno? ¿Perdón? ¿Seol es el infierno?
Sí es la palabra que se utiliza para infierno, o sea, digamos que la palabra hebrea para infierno es Sheol. Infierno es como la traducción que hacemos al castellano. En griego se utiliza la palabra Hades, Ah, ¿sí? Entonces, ajá. esto más bien son como traducciones, digamos, de una palabra que, bueno, en principio decíamos, Sheol es en hebreo. Ah, ok. Ujú. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? No sé si ya quedó claro esto. Yo, perdón, sí, se escucha un poco de ruido, es que estoy fuera de casa. No te preocupes. Decías que al tiempo que nos íbamos santificando, nuestra alma se iba salvando. Sí. Entonces me surge la duda, si es posible que se pueda salvar el espíritu, pero el alma no. O sea, si alguien cree en Cristo, pero su vida no muestra santidad con el paso del tiempo, ¿qué pasa en ese caso? Mira, hay también aquí dos posturas en relación a si se pierde o no la salvación del alma, ¿sí? La palabra de Dios dice en Eclesiastés 12:7, que leímos, que así como el polvo vuelve a la tierra como era, dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y aquí no habla o no hay como una diferenciación respecto a si es salvo o no. La salvación, como decíamos, se da al principio, ¿no? Y como te decía, hay dos posturas. Una postura es que la salvación efectivamente se puede perder y entonces es muy importante que nosotros estemos apercibidos y procurando, digamos, esta salvación. La otra postura es que no se pierda, o sea, una vez que hemos sido salvos, ya no hay como vuelta atrás porque quien nos guarda y quien nos preserva es Cristo, ¿sí? Lo que debemos entender en primer lugar es que nuestra salvación 100% depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Que es importante que nosotros, como respuesta a esa salvación, experimentemos también un cambio de vida. Y si finalmente una persona en un momento dado tomara la determinación, que además, bueno, ha habido casos, ¿no? Y yo, vamos, no quiero ser como tan tajante al respecto, creo que eso finalmente está en la soberanía de Dios el saber, pero hay personas que en un momento dado, habiendo conocido la palabra de Dios, y esto también lo menciona la Biblia, ¿no? Dice, pues que se vuelven a su vida pasada o deciden pues desdeñar lo que saben del Señor y regresar al mundo. Entonces, el punto es que la palabra de Dios dice en Hebreos que una vez que nosotros pues hemos recibido el don de la salvación por medio de la sangre de Cristo, pues ya no queda más obra que hacer. Y a lo que se refiere es, si nosotros ya experimentamos el haber recibido la gracia redentora de Cristo y aún así, por la razón que sea, se determina que esto pues no es real o que no lo quiero y prefiero vivir una vida de acuerdo al mundo, pues pienso que en ese punto sí hay un riesgo de perder la salvación, pero te repito, eso es una postura. La otra postura es, no, fuimos salvos y el Espíritu Santo, que ya no sé yo, es el que nos va a guardar hasta el último momento para ser salvos. Es lo que te puedo comentar, que están esas dos posturas. Ok, muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más Por que eso quiera? hay una parte en la escritura que dice que que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Habrá mucha gente que aparentemente se dice cristiana, pero en el fondo no lo es, ¿no? Bueno, sí, eso es algo que hemos venido revisando a lo largo de este curso, ¿no? O sea, el que nosotros digamos soy cristiano en realidad no nos hace cristianos. Entendemos aquí que todo esto tiene que ver con una obra de redención, de aceptar a Cristo en nuestro corazón, de recibir la obra que Él hizo por nosotros y con una transformación también en nuestra vida. Y eso también es una realidad, lo que hemos dicho, ¿no?
como en el caso de Pablo, que poníamos el ejemplo. No podemos decir que hemos tenido un encuentro con Cristo, que somos salvos y que eso no se refleje en nuestra vida. Necesariamente cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, es algo que se va a ver. Pero bueno, ese creo yo es un ejercicio individual de introspección, de reflexión para decir, bueno, ¿en qué punto estoy yo? Porque creo que esa es como la inquietud que podamos tener, ¿no? O sea, no es como para estar evaluando quién sí es salvo o quién no es salvo. No nos toca a nosotros, pero sí hacer este ejercicio de introspección de decir, bueno, ¿en qué punto estoy yo? ¿Verdaderamente ya nací de nuevo? ¿Verdaderamente ya tuve un encuentro con Cristo? ¿Verdaderamente mi vida está dando frutos de ello? Y que podamos en ese mismo sentido, porque ¿qué ocurre cuando nosotros decimos, ok, yo hice una oración para convertirme al Señor, pero llevo una vida desordenada? Imposible que yo pueda tener una certeza de salvación. ¿Por qué? Pues porque mis obras van a estar ahí necesariamente acusándome y eso a mí me va a dar inseguridad. Entonces, todo tiene que ir como en consecuencia. Si yo acepto la obra de Cristo, entonces, insisto, eso tiene que manifestarse en una transformación en mi vida. Y cuando yo soy congruente en la forma en la que estoy viviendo, con lo que estoy creyendo y con esta certeza de lo que Cristo hizo por mí, o sea, entendiendo que no es lo que yo hago lo que mantiene mi salvación, sino lo que Cristo ya hizo por mí, yo simplemente puedo tener esa confianza de que su obra es suficiente. ¿Sí me explico? Pero va como Sí, todo sí, junto. sí, ujú. Ujú. ¿Les? Sí, Por ejemplo, yo, en mi caso, yo me bauticé hace aproximadamente, no sé, como 6 años, pero como yo lo he comentado, por ejemplo, yo me alejé bastante, bastante y bastante es bastante, ¿no? Yo creo, o sea, bueno, en ese caso, por ejemplo, si yo hubiera muerto en el momento en el que, o sea, aún yo ya bautizada y habiendo hecho la oración y creyendo en algún momento en que, bueno, o sea, lo sigo, o sea, siempre, nunca lo dejé de creer, ¿no? Pero mis obras decían otra cosa, ¿no? O sea, yo siempre creí firmemente en Cristo, pero bueno, mis obras no lo demostraban, ¿no? Entonces, si yo hubiera muerto en ese lapso, yo creo que yo hubiera, o sea, bueno, mi salvación se hubiera perdido, ¿no? O sea, o sea, no, yo siento que no hubiera sido, o sea, yo me moría y yo no creo que yo hubiera ido con Dios. ¿Es así? Sí, ¿verdad? pues es que ese es justo mi punto, Ale. O sea, yo honestamente te lo digo, no te sé decir, sí, te irías al infierno porque cómo vivías. Yo no lo sé, o sea, yo eso lo considero que está solamente en la potestad de Dios. Pero lo que sí ocurre es justo eso que tú dices, o sea, al mi vida no ser congruente con aquello que he creído, lo que sí yo tengo es una inseguridad tremenda acerca de mi salvación. Yo no sé si el Señor, de veras en su misericordia, a pesar de las cosas que hacemos después de que hemos creído en Él, dice, pues eres mío, yo te redimí, te salvé y pasas, ¿no? Pero bueno, el punto, insisto, más allá como de ver hacia atrás, es entender que lo importante no solamente es que Dios nos redime y nos salva para vida eterna, sino que esto tiene que ser un andar diario, que lo que Dios quiere es que nosotros vivamos una vida que sea agradable a Él y que también al vivir esa vida que es agradable a Él en consecuencia, nosotros vamos a tener una plenitud aquí en la tierra y tener, por supuesto, esa seguridad. ¿Quieres leer algo? Sí. Aquí en Hebreos capítulo 10, versículos 26 en adelante dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aquí entiendo que la palabra de Dios nos está advirtiendo para no pecar deliberadamente, porque no queda, dice, más sacrificio por los pecados. A mí lo que me llama mucho la atención de esta cita bíblica es que dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y cuando nosotros pecamos deliberadamente, hay testigos en contra de lo que nosotros hacemos. Uno de los testigos es Dios, otro es el Señor Jesucristo y otro es el Espíritu de gracia. Pienso que esto está escrito para que nosotros pensemos seriamente en guardar nuestra salvación con temor y temblor, como dice también la palabra de Dios. Que no porque ya fuimos salvos y que muchas veces hemos sido mal enseñados en estas áreas y que te dicen salvo, siempre salvo y que te dicen pues es que estás en la gracia y ya no te puedes perder porque estás en la gracia y que la gracia ha servido para hacer, es como una licencia para pecar y lo único en que nos convertimos es en asesinos de la gracia, puesto que después las personas no quieren saber de Dios porque ven nuestra conducta y nuestra forma de vida. Y así somos tropiezo para ellos. Pero no solo somos tropiezo, sino que nuestra propia salvación, esa que recibimos del Señor. Porque si ustedes leen el antetexto de esto que yo leí, van a encontrar de qué está hablando la palabra de Dios aquí en Hebreos. Y entonces se van a dar cuenta que nos está invitando a que nosotros guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Nada más. Gracias. Sí, es los versos que habíamos mencionado, ¿no? Que habla acerca de que, pues una vez que alguien toma como inmunda la sangre de Cristo, pues ya no hay más sacrificio, ¿no? Por el pecado. No sé si les queda ya claro o quieran comentar o agregar algo más. ¿No? Ok. Ya quedó claro. Sí, ya, gracias. Sí, hermana, gracias, gracias. Muy bien, Gracias, ya vamos. quedó claro. Excelente. Vamos a orar entonces. Muchas Bendito- gracias, Liz. No hay de qué. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, por mostrarnos tu amor, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, tú has hecho tanto por nosotros. Y a veces nosotros simplemente, pues no somos conscientes, Señor, de todo lo que te costó a ti el rescatarnos, Señor, el recuperar esa relación, Señor, que también a causa de nuestra desobediencia se perdió. Te doy gracias porque nos permites entender, Señor, lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una vida que te honre, que te glorifique, Señor, a entender que ciertamente somos incapaces en nosotros mismos, pero que recibimos de ti el Espíritu Santo y el poder necesario para vivir una vida, Señor, guardando tu palabra, Señor, guardando tus mandamientos, viviendo como es digno de ti, para que nos conduzcamos de esa manera, Señor, en el trayecto
de nuestra vida en esta tierra, Señor, y para que podamos también tener esa certeza de que un día, Señor, nos encontraremos contigo. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén.